Estamos agradecidos, Señor, por el hecho de estar en tu casa esta mañana y gracias, Padre, por tener tu palabra y tu Santo Espíritu en medio nuestro, Señor. Pedimos, Padre, que nos ayudes a aprovechar cada porción, Señor. Aun cuando leemos la genealogía, Padre, pensamos que son tediosas, pero por algún motivo, Señor, tú la has dejado ahí, mostrando, Señor, la línea genealógica, Señor, de el Salvador, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por encarnarte en la persona de Cristo, hacerse hombre y venir a redimirnos de nuestros pecados muriendo en una cruz, Señor. Gracias, Padre, porque por eso hoy día, Señor, te rendimos culto y te adoramos y te alabamos, Señor. Permite, Padre, que sea de bendición y que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por ti, Señor, conforme a tus escrituras, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo con acción de gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos estudiando el libro de Nehemías. El libro de Nehemías. Estamos en Nehemías capítulo 6. Búsquenlo en sus Biblias para que le puedan... ¿Alguien necesita una Biblia? Podemos hacerle llegar una prestada. Nehemías capítulo 6. Entonces leo y luego entonces comenzaremos a tratar de extraer las enseñanzas que tiene este pasaje. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí, a su criado, para decirme lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por esto edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como tú dices, sino que tú de tu corazón lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisas, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Jonatán su hijo había tomado por mujer la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. Hermanos, como recordamos, el reino de Israel se dividió en el año 931 antes de nuestro Señor Jesucristo, después que Salomón murió. Todo esto como una consecuencia de la apostasía en la que habían caído ellos, alejándose del Señor y comenzando a adorar a los ídolos también, como las naciones paganas. El reino del norte, que constituía 11 tribus, este reino cayó absorbido por los asirios y otros
y otras culturas en el año 722 antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero el reino del sur, que era lo que correspondía a Judá, este estuvo hasta el 538 hasta el 586 libre, y fue tomado por los babilónicos en la persona de Nabucodonosor como rey de Babilonia. ¿Qué sucedió? Que poco tiempo después los medos persas conquistaron a Babilonia en el año 539 antes de nuestro Señor Jesucristo, y entonces los medos persas tenían una política en cuanto a las tierras que conquistaban, que dejaban y promovían inclusive que las personas regresaran allá con el propósito de esta manera mantener en paz todos sus territorios. El hecho es que en el año 538 regresó un primer grupo desde Babilonia, regresó un primer grupo a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, como ustedes saben, Nabucodonosor la había dejado completamente destruida, desolada, eran ruinas solamente, sus muros habían sido desbaratados, destruidos, quemadas, inclusive sus propias piedras, y consecuentemente lo que había era solamente ruinas. El templo del Señor ya no existía, también estaba completamente destruido y en ruinas. Y con Zorobabel llega un primer contingente de personas con la anuencia del imperio persa, del rey de Persia, con el propósito de reconstruir fundamentalmente el templo. Y el templo es reconstruido en el año 515, después de muchas persecuciones, mucha oposición de parte de los samaritanos, o sea, de aquellas partes que habían sido pobladas por los asirios, mezclándose con algunos de los israelitas que estaban en esa zona, pues tuvieron una gran oposición, pero finalmente pudieron reconstruir el templo, como vuelvo y repito, en el año 515 antes de nuestro Señor Jesucristo. Unos 80 años más tarde, luego de reconstruido el templo, cada quien cogió para su parcela, la ciudad continuaba destruida, las murallas todavía continuaban en el piso. Nadie vivía en Jerusalén, a pesar de que iban allá a adorar en el templo, que era lo único que estaba reconstruido. Y 80 años más tarde, Esdras tuvo que regresar. Cuando tuvo que ir hacia allá. Cuando regresó Esdras como sacerdote, tenía el propósito de volver a conducir a los judíos que habían regresado y que estaban en los alrededores de Jerusalén, volverlo a conducir a lo que era la verdadera adoración a Dios. Porque con el paso de los años, durante 80 años, prácticamente habían vuelto a abandonar la adoración a Dios y se habían dedicado a sus asuntos, se habían mezclado inclusive tomando mujeres de los pueblos que estaban en los alrededores, cosa que estaba prohibida por la palabra del Señor. Consecuentemente, Esdras produce un avivamiento espiritual, sin lugar a duda, con su retorno allá. Pero todavía había problemas. El problema fundamental era que la ciudad no estaba reedificada, las murallas estaban en el piso, y Dios levanta en el corazón de Nehemías el deseo de hacer esa obra. Él se entera por informes que le dan un hermano de él y otras personas que regresan de Judá, se entera de las condiciones que estaba la ciudad con las murallas destruidas, y él le pide la anuencia al rey para poder ir allá. Y abandonándolo todo absolutamente, se va con un grupo relativamente pequeño a Jerusalén con el propósito de aunar esfuerzo entre los judíos que habitaban en esa zona para que pudieran reconstruir la ciudad, rehabilitando primeramente sus murallas. La unidad de fe y de propósito realmente había sido la clave de poder continuar la obra de Dios. Cuando Nehemías llega, se encuentra con que todo está manga por hombro. Prácticamente no había autoridad. Y recibe desde el principio una gran oposición desde la zona norte, o sea, donde estaba Sanbalat con Gesén, ¿verdad? Y Sanbalat, con Tobías. Desde el sur, oposición de parte de Gesén, que era un jeque árabe importante. Y también nos hablan de cómo en los dos laterales también los habitantes de la zona estaban completamente opuestos a que Jerusalén fuera reedificada. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, nosotros vemos claramente en el capítulo 4, versículos 14 y 15, si quieren pueden verlo en la página del frente, que dice que a pesar de que los enemigos se habían opuesto, dice cuando lo oyeron, 4:14, dice cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, dice nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. En otras palabras, con la organización que hubo, entonces comenzaron, con la organización que Jeremías estableció, comenzaron al mismo tiempo que presentaban o se preparaban para que en cualquier momento fuesen asaltados por los adversarios o los enemigos, siguieron la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y lo que va a suceder realmente es algo muy importante.
porque como vemos en el texto que leímos hoy, en 52 días ellos pudieron reconstruir la muralla. Fue una hazaña desde el punto de vista de la construcción y desde el punto de vista de lo que implicó esto por las condiciones en las cuales estuvieron llevando a cabo su trabajo. Pero fundamentalmente se vieron con un riesgo muy grande, y lo estuvimos viendo la semana pasada, cuando dentro de la nación, o sea, dentro de los judíos, hubieron una serie de quejas y divisiones como consecuencia de que, ya que había habido una gran hambruna, estaban todos ocupados en la reconstrucción del muro de la ciudad de Jerusalén, la gente fue empeñando lo que tenía, al punto tal de que llegaron a empeñar a sus propios hijos, y llegaron a un momento en el cual ni tenían alimentos, ni tenían tampoco cómo poder ellos rescatar a aquellos que habían prestado al servicio de otros, y algunos estaban usureramente aprovechándose de sus hermanos. Todo esto hizo el Señor que Jeremías, amonestándolo a ellos, se reaccionaran, y todos decidieron sencillamente liberar las deudas a los demás y devolver a aquellos que tenían bajo esclavitud. El hecho es que la división interna también se aplacó. Pero ahora lo que nosotros vemos en este capítulo 6 es que luego que los adversarios se dieron cuenta de que la muralla estaba edificada, de que no habían podido hacer nada por evitarlo, habían reconocido inclusive que Dios había estado detrás de ellos allá, pero en este caso se propusieron destruir de una vez por todas al quien era, por así decirlo, el causante, el instrumento que Dios había utilizado para que la ciudad se reconstruyese. Y este era Nehemías. Y entonces en este capítulo 6 lo que nosotros vemos son maquinaciones de los adversarios de Judá, pero que van dirigidos directamente al líder, a Nehemías. Y Satanás, pues lo que va a hacer es lanzar un ataque frontal y brutal completamente contra Nehemías. Y vemos que son una serie de flechazos que, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, son dardos de fuego, flechazos de fuego que el enemigo, Satanás, utilizando a los adversarios, lanzan directamente sobre la persona de Nehemías. ¿Con qué propósito? Con el propósito de desacreditarlo y con el propósito de neutralizar su liderazgo dentro del pueblo de Israel. Todo esto es solamente la introducción. La introducción para que nosotros veamos todo lo que nos enseña esto de la manera como el adversario de los hijos de Dios, el adversario Satanás, ¿verdad? Y sus secuaces, sus demonios actúan, recordando siempre lo que dice la Escritura, que las luchas que se nos presentan no son luchas contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Esta es la introducción, hermanos, y vamos ahora a ver lo que sucedió. Vemos que comienzan los dardos de fuego, y así he titulado el mensaje de esta mañana, dardos de fuego. Y ustedes se van a poder dar cuenta de que en diferentes ocasiones a lo largo de sus vidas ustedes se han visto en situaciones similares a la que se encontraba ahora Nehemías, simplemente por el hecho de querer agradar a Dios, de querer servir a Dios y llevar adelante la obra de Dios. Y lo primero que vemos nosotros es que le hacen una invitación. En el versículo 2 le dice Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe, los mismos que les habían amenazado de destruirles, le hacen una invitación. Ellos, ante la realidad de que definitivamente el muro estaba edificado, dice, bueno, vamos a ver ahora cómo nosotros lo seducimos para sacarlo de la ciudad de manera que nosotros podamos acabar con él. Y en el versículo 2 dice, ven, reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Y la primera cosa que nosotros vemos es que hay un complot armado. Un complot armado que el propósito es sacar de la ciudad a Nehemías. Ono quedaba a unos 30 y tantos kilómetros de distancia. Se dice que entre 30 y 40 kilómetros de distancia, y en el trayecto o en cualquiera de esas ciudades donde llegaba iba a estar completamente desprotegido de aquellos que estaban dentro de la ciudad y que habían estado edificando juntamente con él. Inclusive acuérdense que Nehemías era gobernador, o sea que Nehemías tenía siervos y tenía un séquito también de personas que le cuidaban. Pero el propósito era destruirlo a él. Y la primera lección que nosotros podemos ver acá, que es que cuando Satanás quiere destruir a una persona, fácilmente le arman un complot. Y este complot era un complot que estaba disfrazado de una especie de aceptación. O sea, era como quien dice, bueno, ya que tú estás allá en Jerusalén, que tú eres el líder, nosotros que somos líderes por nuestra parte, vamos a reunirnos, vamos a hablar juntos. Era una especie de convocatoria similar a la que tuvieron recientemente Corea del Norte con Estados Unidos, ¿no? Bueno, somos adversarios, somos enemigos, pero vamos a hablar juntos, vamos a ver cómo nos entendemos. Entonces vemos acá que realmente fue una invitación malintencionada. Debemos tratar siempre que nosotros tenemos una invitación, hermano, y ahí comienzan las aplicaciones, identificar realmente cuál es el propósito que hay detrás de esa invitación. Porque en este caso era un gancho, era con el propósito de destruirlo. Y tenemos que tener presente que no todas las invitaciones deben ser aceptadas.
Cuando acceder a una invitación, a una convocatoria, va a conllevar que nosotros corramos el riesgo de pecar contra Dios o el riesgo de que de alguna manera no podamos continuar la obra que Dios nos ha puesto a hacer. En ese caso tenemos que decirlo no, como hizo Nehemías precisamente. La Biblia dice en Proverbios capítulo 14 que hay personas que son simples y que los simples todos los creen, pero el que es avisado mira bien sus pasos, mira bien por dónde camina. Y hay una invitación o una exhortación clara en Efesios capítulo 5, versículo 11, cuando le dice a los creyentes que no deben participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y en este caso, los adversarios de Dios, que eran adversarios de Nehemías, están llamando a Nehemías, convocándolo a una reunión, por así decirlo, cumbre, en una de las ciudades en el campo de Ono, y él sencillamente va a tener que pensarlo muy bien antes de decir que sí, porque si se hubiera llevado de su vanidad o de su orgullo, hubiera dicho sí, yo voy para allá a entenderme con ustedes, porque yo represento ahora a Jerusalén. La primera cosa es esta, tenemos que tener cuidado con esto. Pero hay otra cosa más interesante que tiene que ver con la respuesta de Nehemías. Si ustedes ven conmigo, en el versículo 3, dice que él les envió, ¿me están siguiendo? Dice en el versículo 3, dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y saben una cosa, a veces con mucha ligereza los creyentes dejamos lo que tenemos que hacer, lo que es nuestro deber en la obra del Señor, porque fulano nos invitó a tal sitio, porque hicimos un compromiso por otro lado. Y esto es algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Nehemías estaba claro que lo que él estaba haciendo era para Dios y que era importante. Él dice, yo hago una gran obra, yo no la puedo dejar para ir donde ti a reunirme con ustedes. Y ¿saben algo? Todo lo que hacemos, cada uno de los hijos de Dios para Dios, es una gran obra. Es una gran obra. ¿Ustedes saben por qué? Por causa de aquel a quien servimos, o sea, a quien va dirigido nuestro servicio y nuestra obra. Nehemías estaba reedificando la ciudad no para su propia gloria, no era para su propio beneficio. De hecho, vemos que él fue el primero que dijo, vamos a devolverle a todo el mundo lo que nos deben. Fue una persona que mostró desinterés constantemente. Él decía, yo ni siquiera los derechos que tengo como gobernador he hecho uso de ellos. No he demandado que se nos provea nada para nosotros sustentarlo. Pero para él, lo que él estaba haciendo era muy importante. Y yo creo que en cierta manera, de eso es que se trata el compromiso que un cristiano asume cuando sencillamente sabe que está sirviéndole al Señor. Y saben, vuelvo y repito, ¿por qué es una gran obra? Por causa de que al Dios que servimos es un Dios grande. O sea, a un Dios grande no le podemos dar un servicio pequeño. ¿Por qué? Porque Él es un Dios grande. Y sea cual sea tu ministerio, tu posición, sea cual sea aquella cosa que tú haces, aquella obra que tú realizas para el Señor, en la casa del Señor, para los siervos de Dios, para el pueblo de Dios, es una gran obra, es muy importante. Penosamente hay muchos que menosprecian lo que hacen. Bueno, si yo voy a la iglesia está bien, porque total, si yo no voy no importa. Pero no, es que tú eres tan importante como el mayor o el propio pastor o cualquier otra persona que puede estar en liderazgo o eminencia. Porque tu papel, tu lugar, tu posición, tu función en la iglesia no la puede reemplazar otra persona. Entonces, tenemos que tener dos cosas presentes. En primer lugar, cualquier cosa que nos distraiga de nuestro servicio a Dios es algo que no proviene de Dios, definitivamente. Y es lo que dice Nehemías acá. Él se dio cuenta de que eso no venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque de obtemperar al llamado, a la invitación que le estaban dando, entonces él iba a tener necesariamente que abandonar una gran obra que le estaba haciendo. Una gran obra que él estaba haciendo. Y la segunda cosa es que tenemos que estar firmes y claros en nuestras resoluciones para con Dios. Fíjense que dice en el versículo 4 que enviaron a él 4 veces con el mismo asunto. Le mandaron 4 veces la invitación. Y las 4 veces, dice él, yo le respondí de la misma manera. El primer flechazo, el primer dardo de fuego que tiró Satanás contra Nehemías a través de Sanbalat, de Gesén y de Tobías, fue precisamente un complot a ver si caía en él y si podían dar en el blanco y destruir a Nehemías. Pero él sencillamente se dio cuenta de que no podía venir de Dios porque esto lo iba a sacar del camino del servicio a Dios que estaba llevando a cabo. Y de eso es que se trata precisamente. Para eso necesitamos nosotros que cuestionar realmente cuál es el propósito que hay detrás de cada oportunidad que aparentemente se nos presenta. Porque muchas veces, y he visto esto muchas veces, muchos creyentes se desvían del camino como consecuencia de que se distraen con obtemperando, o sea, permitiendo, haciendo
aceptando, haciendo uso de las oportunidades, entre comillas, que el mundo y Satanás les ofrece. El segundo dardo de fuego está en los versículos 5 al 9. Este dardo de fuego, este flechazo consiste en una serie de calumnias y amedrentamiento. Si vemos estos versículos, dice que Sanbalat, versículo 5, envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta. ¿Cómo dice que era la carta? Con una carta abierta en la mano. Una carta abierta en la mano. Y la carta dice, se ha oído entre las naciones y Gazmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros. Los siervos de Satanás, los que están al servicio de Satanás, siempre van a tratar de desacreditar y de difamar a los que sirven al Señor, a los siervos de Dios. Y por eso utilizó una carta abierta. O sea, 4 veces me dijo que no, la quinta vez le vuelvo y le mando, pero esta vez con una carta. Una carta abierta era un pasquín. A un gobernador no se le manda una carta abierta, sino una carta lacrada y sellada. Lo que se quería él sencillamente es hacer correr el rumor de esa falsedad que había levantado. Y dice que por quinta vez le mandó, en este caso, una carta abierta. Apelar a rumores es una forma hipócrita completamente de calumniar. Y fíjense cómo dice, se ha oído, y Gazmulo dice, Gazmulo es el mismo Gesén. En otras palabras, corre la voz, dice el pasquín, la carta abierta, de que tú te quieres revelar, que el propósito tuyo al reedificar las murallas y reedificar la ciudad de Jerusalén es proclamarte tú rey de Jerusalén. Esto era una amenaza terrible, sobre todo cuando él era un siervo del rey persa y consecuentemente él estaba supeditado como un gobernador pura y simplemente. Y esto es una amenaza basada fundamentalmente en un chisme, en una calumnia. Y fíjense cómo reacciona Nehemías, porque muchas veces esta es la manera como tenemos que reaccionar. O sea, él no pretende justificarse de esta falsa acusación de ninguna manera. Muchas veces cuando nosotros tratamos de justificarnos de lo que hacemos es armar más aspavientos y consecuentemente armar más lío, enredarse más la cabulla, como dicen. En el versículo 7 vemos que le dicen, ahora serán oídos del rey tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Le hacen una invitación por quinta vez en este caso, pero partiendo de una calumnia en la cual estaban acusándole a él de rebelarse contra el rey de Persia. Y consecuentemente esto era algo que realmente había que aclararlo aparentemente, porque él era un siervo del rey, estaba allá por causa del rey. Pero Nehemías no reacciona de esa manera, sino que él sencillamente responde de una manera muy clara diciéndole que eso era un invento de ellos y que consecuentemente tampoco iba a ir a reunirse con ellos. Las calumnias simplemente tienen que ser rechazadas, no deben ser discutidas. Si tú levantas una calumnia en contra mía, yo no tengo por qué justificarme porque es una calumnia, porque no es una verdad, no es una realidad, es una mentira. Consecuentemente, lo que hizo fue simplemente en el versículo 8 fue decirle, no hay tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón lo inventas. Y siguió. Proverbios es interesante lo que dice en el capítulo 17, versículo 14, cuando dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El adversario siempre va a tratar de amedrentarnos. Y una de las maneras favoritas del diablo de amedrentarnos a nosotros es infundiéndonos temor. Y es lo que vemos nosotros en el versículo 9 que Nehemías se da cuenta. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Y la respuesta de Nehemías frente a esa acusación que le estaban haciendo, este amedrentamiento que le estaban haciendo, ese atemorizar lo que pretendían, no fue decirle, ay Señor, guárdame o líbrame, o ay Señor, protégeme. No, él lo que hizo fue, Señor, fortalece pues mis manos. O sea, pidió la fuerza del Señor para sencillamente poder resistir todos aquellos ataques que se estaban sucediendo. Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos, Dios quiere que nosotros continuemos su obra claramente. Y a Él es que tenemos que acudir en una primera instancia a pedirle fortaleza. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Estamos viendo ataques del adversario, ataques del enemigo contra la obra de Dios, contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Dios, contra la Jerusalén de Dios. Y esto lo hace, en este caso, dirigido precisamente al liderazgo en la persona de Nehemías. Primeramente un complot con el propósito de asesinarla. Después de esto, una serie de calumnias levantadas con el propósito de amedrentarlo, que se metiera en miedo y fuera entonces a justificarse y se reuniera con ellos finalmente con los mismos fines de destruirle. Y la tercera cosa que hacen, que es el tercer dardo de fuego, tiene que ver con
un intento de traicionar, mediante una traición, de desacreditarlo completamente. Y ahí es que viene la invitación. Por ejemplo, dice en el versículo 10, vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaías, dijo, hijo de Mehetabel, porque él estaba cerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¿Qué resulta? Que este Semaías era un profeta. Era un profeta de Dios, una persona que traía revelación de la palabra del Señor. Y él estaba diciéndole, yo sé, me ha sido revelado que esta noche van a venir a asesinarte. Consecuentemente, vamos a trancarnos, ven conmigo y tranquémonos en el templo. Para que cuando vengan esta noche no te puedan asesinar. Pero la reacción de Nehemías comenzó con una evaluación de la proposición que le estaban haciendo, no tomando en cuenta su procedencia, sino su contenido. ¿Qué es lo que quiero enseñar? Lo que quiero enseñar simplemente es que Nehemías, a pesar de que se trataba de un profeta, cuando vio que era lo que le estaba proponiendo el profeta, cuando lo analizó, se dio cuenta de que eso no venía de Dios. O sea, esa supuesta revelación de que lo iban a matar esa noche era mentira, pura y simplemente había sido sobornado el profeta, como Balán lo fue. Y consecuentemente lo que quería era desacreditar completamente a Nehemías. ¿Por qué lo desacreditaba? Por dos motivos. El primer motivo era porque estaba prohibido en la ley que, salvo que fueran los sacerdotes, entraran en el templo, en el lugar santísimo. En el lugar santo y en el lugar santísimo. Si él se metía ahí, iba a estar violando la palabra de Dios. Por eso dice él, lo que están procurando es que yo peque contra Dios. Y por otro lado, imagínense usted si él, que había estado envalentonando a los demás, animando a los demás a continuar la construcción, a pesar del acoso que tenía de los enemigos, él era el primero que iba y salía huyendo, pues sencillamente dice, todo esto no puede ser de ninguna manera algo que viene de Dios, porque esto iba a causar un descrédito absoluto total, destruyendo el liderazgo que era necesario en el caso de él para poder continuar con la obra que estaban llevando a cabo. Entonces lo que estamos viendo acá, en primer lugar, es que tenemos que evaluar las propuestas que se nos hacen, no en función de quién lo dice, sino de lo que dice. Si son cosas que no van de acuerdo a las Sagradas Escrituras, sencillamente tenemos que desecharlas, diga lo que él nos diga. De ahí la exhortación permanente que les doy a ustedes, hermanos, de que siempre tengan sus Biblias y corroboren si ciertamente lo que ustedes escuchan, aún desde este púlpito, se compadece con lo que la palabra de Dios dice. Nehemías se dio cuenta de que esa invitación no venía de Dios, sino que había algo más que estaba por detrás de ello, que era el soborno precisamente. Y la reacción de él es, un hombre como yo ha de huir. Y cuando dice un hombre como yo, lo que está diciendo no es yo soy un Superman, yo no me meto en miedo, no está diciendo eso. Lo que está diciendo, una persona en mi situación y en mi condición no puede de ninguna manera obtemperar, hacerle el juego al diablo, actuando de una manera tal de que sea descrédito y vergüenza para Dios. Y ¿saben algo, hermanos? Nosotros tenemos que actuar de una manera que sea consona con nuestra posición en Cristo, de manera de no servir tropiezo a los demás. No hay cosa que sea peor, ¿verdad?, que cuando tú ves a una persona que dice ser cristiano, que sencillamente se está comportando y está actuando, viviendo o andando de una manera incorrecta, contraria a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Cuánto más si es capaz de profetizar o enseñar, transgrediendo lo que realmente está escrito en la palabra de Dios? Tenemos que actuar de una manera consona con lo que nosotros decimos creer y con quienes nosotros decimos ser. Consecuentemente, Satanás, que trató de desacreditar a Nehemías para descalificarlo, Nehemías se da cuenta y dice el versículo 13, que el versículo 12 dice, entendí que Dios no lo había enviado, dice, porque fue sobornado para hacerme temer, así, y que pecase, y que le sirviera, ¿qué dice? De mal. No me están siguiendo, voy muy rápido. No me están siguiendo. Sí, que le sirviera ¿de qué? De mal nombre, con que fuera yo infamado. En otras palabras, desprestigiarme en lo que pretenden y de esta manera infamarme delante del resto del pueblo. Consecuentemente, tenemos nosotros que apelar a Dios en estos casos, apelar al poder y la justicia de Dios en contra de los adversarios, porque realmente ese es el primer paso que tenemos que dar para poder superar el miedo. Querían meternos miedo, dice, lo primero que tenemos que acudir al Señor y pedirle al Señor que fortalezca nuestra mano para que podamos seguir adelante y que sencillamente Él se ocupe de refrenar, descansar en Él. Como decía David, Jehová es mi pastor. Dice, Él estaba confiado, dice, aun cuando andara en valle de sombra de muerte,
porque su vara y su cayado le infundían aliento. Y tenemos que apelar al poder y la justicia de Dios. Fíjense el versículo 14, hermanos. Dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a las cosas que hicieron. Y también acuérdate de Noadías, profetisas, y de los otros profetas que intentaban, ¿qué cosa? Infundirme miedo. Estaban tratando de atemorizarlo. Efesios, que es el texto que vino a mi mente para titular o ponerle título al mensaje de esta mañana, Dardos de Fuego, nos dice también ese texto en Efesios 6, capítulo 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios nos enseña que nosotros tenemos que acudir al Señor, buscar su fuerza, lo que hizo Nehemías. Acuérdate, Dios mío, ¿verdad? Descansar en Él y sencillamente ponernos toda la armadura de Dios, la cual vamos a leer dentro de un poquito de tiempo, en breve, vamos a leer más adelante, de cómo se detalla, enfatizando el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos de fuego que lanza el enemigo. El propósito era amedrentarlo, el propósito era que él traicionara su condición de líder espiritual de la nación. El propósito era que él pecara al introducirse en un templo donde no le estaba permitido estar. Y evidentemente él se dio cuenta de que tanto Noadías como los otros profetas, como Semaías, por muy profetas que fueran, tenían que estar comprados, tenían que estar sobornados, porque lo que estaban proponiendo era algo contrario a lo que Dios había establecido. Bien, ¿cuáles son los primeros resultados de esta postura de Nehemías tomando el escudo de la fe? Sencillamente lo vemos en el versículo 15. ¿Lo tienen? Versículo 15. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué dice? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Con la obra de la edificación del muro se concluye una importantísima etapa en un tiempo sumamente breve. El temor de Dios cunde entre los incrédulos y tuvieron necesariamente que humillarse y reconocer que Dios había estado detrás de aquellos que estaban edificando. Estaba reedificada la muralla. Todavía Jerusalén dentro de ellas tenía sus casas destruidas, pero ya tenían definitivamente un cobijo y una protección que identificaba la ciudad como una ciudad que había vuelto a resurgir de las ruinas. Era un momento muy importante. Esta edificación, esta obra, produciría un impacto en los incrédulos que tendrían necesariamente que reconocer que Dios les había bendecido y les había protegido. Y ahí es como cuando el Señor se glorifica. Pero no se van a estar tranquilos. Nosotros vemos, porque lo leímos ya a partir del versículo 17, del versículo 17 y 19, que volvieron a tirar nuevos flechazos, nuevos dardos de fuego en contra de Nehemías. En este caso, el problema vino desde dentro mismo. Hubo una serie de chismes, oposiciones y conjuras que se constituyeron en amenazas. Desde dentro de la ciudad, porque el tal Tobías se había casado con la hija de un líder judío y el hijo de él también se había casado con una mujer hija de los judíos. Consecuentemente, ellos tenían una muy buena relación, ¿verdad?, con los que estaban dentro de la ciudad, a pesar de que él era samaritano, estaba en el norte y se había opuesto completamente a la reconstrucción de la ciudad. Recuérdense, 3 personajes fundamentales: Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe. En este caso se trata de Tobías, que aparentemente era un lugarteniente de Sanbalat, el cual era gobernador en la zona de Samaria. El hecho es que vemos nosotros cómo aparecen entonces los chismes. Por ejemplo, dice aquí en el versículo 17 como un trasiego de cartas. Dice, muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. O sea, comenzaron a cartearse dentro y fuera, llevando y trayendo chismes, diciendo cada cosa que sucedía dentro de la ciudad. En otras palabras, comunicándole al enemigo las cosas que internamente se estaban sucediendo. Después vemos en el versículo 18 cómo había una conjura dentro de la propia ciudad. Dice el versículo 18 que muchos en Judá se habían conjurado con él, con Tobías, ¿verdad?, por el hecho de que era yerno de Secanías, y Jonatán su hijo había tomado por mujer la hija de Mesulán. Entonces, hay una mezcla aquí de nuevo. El pueblo santo, el pueblo escogido, el pueblo de Judá estaba mezclándose con familiares de los paganos, de los impíos, de los samaritanos.
Y esto traía una serie de dimes y diretes, lleva y trae, al punto tal de que trataron de persuadir a Nehemías de que Tobías era un buen muchacho, que era una buena persona. Y le hablaban de las bondades de Tobías. Y por otro lado, entonces criticaban y acusaban y declaraban lo que estaba sucediendo dentro de la ciudad a los adversarios a través de Tobías, a Sanbalat y a Gesem también. O sea que había una oposición, había una conjura. La palabra conjura aparece aquí. ¿En cuál versículo que está la palabra conjura? En el versículo 18, ¿verdad? Dice, muchos en Judá se habían conjurado con él. Entonces vemos que es una oposición desde dentro. Es como si fuera desde dentro de la iglesia o desde dentro de la ciudad, desde dentro de la nación, ¿verdad? Una oposición en contra de aquellos que estaban liderando la nación y llevando a cabo la labor de reconstrucción, reedificando la ciudad. Vemos acá en el versículo 19 que dice, también contaban delante de mí las buenas obras de él. Y en el versículo 19 dice también, y a él le referían mis palabras. Y entonces enviaba a Tobías cartas, dice, para atemorizarme, con el propósito de atemorizarme. La ciudad estaba reedificada, se habían cerrado las puertas, los portillos, y consecuentemente ahora lo que había que hacer era tomar precauciones. Y Nehemías capítulo 7, el próximo capítulo, en sus inicios, nos enseña de las precauciones que el liderazgo de Nehemías planteó para poder proteger la ciudad de un ataque sorpresivo. En otras palabras, la misión había sido cumplida. Las murallas de Jerusalén estaban reedificadas, las puertas estaban en sus lugares, ¿verdad? Y ahora el diablo estaba tratando de minar en el interior a través de los contactos que iban hacia afuera, pero mientras tanto vamos a tomar precauciones. Dios había bendecido la nación después de casi 150, 160 años aproximadamente de haber sido conquistada por Nabucodonosor. De nuevo existía Judá. De nuevo existía Jerusalén. Ahí estaba, la promesa de Dios. Todavía ellos tenían la expectativa de ser el pueblo a través del cual vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Aquel que muriendo en la cruz del Calvario, tomando el lugar del pecador, pagaría por las culpas de todo aquel que en él crea, de manera de no perderse, sino tener vida eterna. Cristo, de la tribu de Judá precisamente. Y vemos nosotros entonces aquí que dice el versículo primero que luego que el muro fue reedificado y colocadas las puertas, dice, fueron señalados porteros, cantores y levitas. Y en el versículo que sigue, vemos que Nehemías tomó a su hermano y a una persona que se llamaba Ananías, que era jefe de la fortaleza, lo nombró como jefe de la fortaleza en Jerusalén. Y dice acá por qué escogió a Ananías. Dice, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, dice, más que muchos. Personas de confianza, personas de buen testimonio, personas idóneas de manera de guardar así la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén. Y entonces establecen un sistema de protección y resguardo. En el versículo 3 nosotros los vemos que inclusive señala guardas y da instrucciones de que las puertas no debían abrirse sino hasta entrado el día. Normalmente las puertas de las ciudades se abrían tempranito y se cerraban al anochecer, pero por precaución hasta que esté el día esclarecido, dice, no se abran las puertas de la ciudad. En otras palabras, no iban a descuidar la guardia. Yo creo que tenemos muchas aplicaciones que podemos darle. O sea, realmente nuestra misión se va cumpliendo por etapas, pero nunca termina. Y tenemos que ser precavidos, porque el hecho de que el Señor no haya permitido que Satanás se salga con la suya en un momento no significa que sencillamente estemos libres de acusación. Si tú no quieres tener problemas con Satanás y con los demonios, sencillamente vive el tipo de vida que ellos quieren. No se meterán contigo. Pero si eres un hijo o una hija de Dios, si estás tratando de llevar a cabo una obra grande para el Señor, y cuando digo grande no estoy dimensionándola, vuelvo y repito, es sencillamente que al Dios que servimos es un Dios grande. Entonces necesariamente dice la Biblia que todo aquel que quiera vivir de una manera piadosa delante de nuestro Señor Jesucristo, dice, va a recibir persecución. Y en este caso estamos viendo todos estos dardos de fuego lanzados por el adversario que tienen que ver en primer lugar con un complot de aniquilamiento, después con una serie de calumnias para amedrentar, después con la traición interna y el descrédito que estaban proponiéndole, promoviendo en el cual él cayera. Y finalmente vemos la serie de conjuras, chismes, oposición, dime y direte que estaban sucediéndose con el propósito de destruir al liderazgo de esa nación. Consecuentemente, hermanos, vamos nosotros ahora a tener mucho cuidado,
tomar todas las precauciones, no bajar la guardia, no pensar que porque hayamos logrado una etapa de nuestra vida en el servicio al Señor ya hemos logrado todo, sino que tenemos que continuar adelante, tomar las precauciones de vida y no bajar la guardia. Dice el Señor, sed sobrios y velad. ¿Y por qué dice eso? Porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente andando alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, vamos a buscar Efesios capítulo 6 y con esta lectura vamos a concluir el mensaje de esta mañana. Efesios capítulo 6. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Los pecadores somos hechos santos a través del perdón que el Señor Jesucristo nos concede. Estamos llamados todos a servir a Dios y cada uno de nuestros servicios es un servicio importante porque es un Dios grande al cual servimos. Tenemos que tener cuidado de que nada nos distraiga de ese compromiso y tenemos que estar velando constantemente porque el adversario va a tratar de ponernos zancadillas y lanzarnos dardos de fuego con el propósito de destruirlo. Efesios capítulo 6, ¿lo tienen? Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, lo que hizo Nehemías, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él decía, Señor, fortalece tú mis manos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a seguir adelante en la obra del Señor. Que Él nos fortalezca nuestras manos. Que dependamos de Él al punto tal de que echando todas nuestras ansiedades sobre Él, el cual tiene cuidado de nosotros, podamos continuar adelante sin atemorizarnos. Y que tomemos las precauciones de vida a fin de no apartarnos de su voluntad preciosa. Que no valga Secanías, ni Noadías, ni ningún profeta falso para desviarnos de la doctrina sana de la palabra de Dios. Ese es mi deseo para toda la congregación y es el propósito que tengo yo también. Vamos a orar y de esta manera concluir este culto. Oramos, Señor, a ti esta mañana, dándote gracias, Padre, por el ejemplo de Nehemías. Y rogándote, Señor, que nos ayudes, Padre, a seguir adelante sin amedrentarnos, Señor. A discernir, Padre, las cosas que provienen de ti, de las que no provienen de ti, sino que provienen del adversario, Señor. A reconocer, Señor, que nuestro trabajo, por ser para ti, es grande y es importante en cualquier posición que tú nos coloques, Señor. A proponernos, Señor, no hacer nada que sirva de tropiezo a otros, para que sea de descrédito a tu nombre, Señor. Y, Señor, a guardarnos tomando precauciones, Señor, a fin de no ser avergonzados, Padre, y poder estar firmes. Gracias por estas enseñanzas, Señor. Aplícala, Padre, a nuestras mentes y corazones, Señor, y a nuestras vidas en particular. Y te damos gracias por esta oportunidad esta mañana de estar juntos compartiendo tu palabra bendita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.